Bien, continuamos en la segunda parte de nuestro programa Avanza, aquí en 8 Televisión, con más empresarios, en este caso empresarias, que son valientes, porque hay que ser valientes para en esta época pues estar trabajando duro y además con una eficiencia como la persona que les voy a presentar a continuación. Ella es Vanessa Otero García, es redactora de proyectos y directora de obra, arquitecta de una empresa que se llama Uveo, ¿no? Arquitectura e Ingeniería. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco desde el principio, ¿cómo surge esta empresa? Eres muy joven, ¿no? Imagino que llevas muy poco tiempo, ¿no? En esto. No. Bueno, yo creo que es menos joven de lo que, pues, de lo que parece. Pues te conservas muy bien, se puede decir. ¿Cómo surge Uveo? Pues surge, yo empiezo como autónoma porque empiezo la actividad justo cuando empieza la crisis de la construcción. Sí. Wow. Terminó Hacía mala suerte, ¿no? Entregó el fin de carrera a finales de 2008. Sí. y en 2009 pues empiezo la actividad. Sí. Entonces estudio en Sevilla, me vengo a Cádiz y empiezo con algunos proyectos en la Diputación de Cádiz, como externo, arquitecto externo de la Diputación de Cádiz. Y de ahí pues fui enlazando unos proyectos con otros. Es verdad que fue una época difícil. Y bueno, al principio eran proyectos pequeñitos, locales y tal, y por suerte pues ya la cosa va un poquito mejor y ya hay cosas más interesantes. Y montas tu estudio de arquitectura en Chiclana en concreto, ¿no? Yo empiezo en Cádiz, porque yo soy de Cádiz, sí. Yo soy de Cádiz, y hace 5 años me traslado a Chiclana, a vivir a Chiclana y ya pues lo monto allí. En principio estoy yo sola como autónoma y después ya la cosa va avanzando un poquito mejor y ya pues entra parte otro ingeniero, otra chica, Celia, que también... David y Celia, ¿no? Exactamente. Y Javier, que es el aparejador, que él también es autónomo y trabaja como colaborador. Y a partir de ese momento empiezas a trabajar en Chiclana, que además es un espacio, un lugar... Realmente trabajo en la provincia, o sea, no en Chiclana. Correcto, pero bueno, digamos que Chiclana también tiene muchas posibilidades, ¿no? En todos los aspectos, porque en construcción de obra nueva, por ejemplo, y de rehabilitación hay mucho, pero trabajas en toda la provincia, como digo. Sí, ahora mismo tenemos cosas en Cádiz, en Sanlúcar. Hemos terminado hace un par de semanas una vivienda en el Cortón, una pedanía de Tarifa, que está cerca de Algeciras, o sea que realmente abarcamos de la provincia de lado a lado. Y bueno, y hay cositas que van saliendo nuevas y... Claro. ¿Qué servicios son los que ofrecéis? Porque tenéis una amplia gama, ¿no? El abanico es muy abierto. Claro. Servicios de arquitectura, pero ahí dentro, pues desde asesoramiento a comunidades de propietarios, en cuanto a informes técnicos, bajada de fachada, informes periciales, también para asistencia a juicio, también hacemos, y después ya todo tema de proyectos de obra nueva, rehabilitación, reforma, adecuaciones de locales, de todo un poco. Sí, no, y aparte en esta época en la que estamos ahora mismo, que por cierto, ¿cómo se ha venido el tema de la pandemia? Pues en la construcción la verdad es que no hay crisis. ¿No? No hay crisis. Hubo una crisis de la construcción, evidentemente, la segunda crisis se puede decir, sí. Pero no sabía si... Con el tema de la pandemia se paró las 2 semanas, que se paró todo, sí. Y realmente se continuó, y yo creo que como la gente... Realmente hay mucha gente trabajando, funcionarios y tal. Entonces, como no se han podido ir de vacaciones, la gente está haciendo reformas y... En su propia casa, claro, eso no debe decirlo, sí. Hay muchas reformas, gente buscando parcelas, que dice que no pasa otro confinamiento en un piso. Entonces, bueno, la verdad es que la cosa se mueve. Los pueblos se están llenando, de gente. Sí. No, de verdad, me parece que... Y una tendencia que está despuntando mucho es el tema de las casas prefabricadas y modulares. Ajá. ¿Y cómo está la normativa ahí? Porque igual que una vivienda. ¿Sí? O sea, los requisitos de la normativa es exactamente igual que una vivienda. ¿No hay una pequeña laguna legal ahí? Por decir, yo pongo, no se puede construir, pero pongo ahí una casa de madera, ¿no? Y me la pongo en medio de tal sitio. Hasta ahora se utilizaba ese tipo de casas para no puedo construir, no puedo pedir licencia, coloco una casa prefabricada. Y era de condiciones, bueno... Había un vacío legal ahí un tanto raro. De aquella manera. Sí. Pero no, ahora están haciendo casas prefabricadas con todo el cumplimiento de la normativa, con proyecto, con licencia. Y la ventaja que tienen, durante el tiempo en el que el ayuntamiento tramita la licencia de obra, que son 2 o 3 meses, en taller se construye esa casa. Entonces, una vez que se tiene la licencia de obra, se realiza la cimentación y trasladan lo que es la casa en módulos
y en 2 semanas está la casa habitable. Y es como una casa normal, Totalmente, o sea, con todos los parabienes que puede tener una casa. Con su cerramiento, su aislamiento, todo lo cumple con toda la normativa. Toda la normativa. Y es una tendencia en alza y notable. ¿Y eso beneficia o no? ¿Ese tipo de construcciones? Sí, realmente, vamos, yo, haciéndola bien y cumpliendo con la normativa, claro. Porque lo que no puede ser la vivienda prefabricada de antes, que era un barracón, que llovía y se escuchaba la lluvia adentro. O esas casas de madera, ¿no? Exactamente, las casas de madera, que es tipo bungalow de un camping. Entonces no es eso, o sea, ya estamos hablando de casas de madera, bueno, de diseño, claro, y que tú ves una y dices, yo quiero una como esa. Bueno, si no hay pero se están despuntando mucho el tema de las casas de madera y las prefabricadas. Me decías antes que tenéis un servicio de asesoramiento, ¿no? Integral, ¿no? Sí, claro. Para hay clientes, comunidades, por ejemplo, pero para... Sí, comunidades propietarios, por ejemplo, que necesitan que vayamos a la reunión de propietarios y les expliquemos las soluciones y tal, o clientes que por trabajo o porque no están en el sitio, tenemos algunos clientes incluso extranjeros y demás, que no están y hay que gestionarle desde la licencia de obra, pagos de tasas, obra, de trámite administrativo, la obra completa, exactamente. Entonces, depende del cliente, pues se ofrece más o menos, pero podíamos abarcarlo todo, darle un servicio completo, vamos. Y también, evidentemente, asesoramiento en diseño. Claro. Nosotros siempre partimos de un poco preguntarle al cliente qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. Sí. Intentar captarle un poco la idea de lo que busca. No, eso es complicado, ¿eh? Entonces... Vanessa, eso es difícil, ¿no? Muchas veces, porque dice, ¿qué quiere? ¿No? Una casa de tal forma... Hay personas, hay clientes que vienen con la idea muy clara y otros que no tienen, les gusta un poquito de aquí, un poquito de allí, entonces... Y estos últimos te gustan más, ¿no? Como diciendo, ahí es donde yo puedo, ¿no? Claro. Tener la imaginación suficiente para hacer una construcción. También cauzarle un poco, sí. Y bueno, ya pues eso le asesoramos. El diseño lo vemos, ajustamos todo lo que haya que ajustar y una vez que está definido, pues entonces ya se redacta lo que es el proyecto de cara a la licencia y demás. ¿Y son diseños innovadores? ¿Aquí en la provincia de Cádiz se puede innovar mucho o no? ¿O somos muy clásicos? Buena pregunta, sí. Vale. Los centros de ciudad, es verdad que es más complicado, pero porque también tiene que pasar por cultura, está todo más restringido, la normativa, el tamaño de hueco, entonces es verdad que ahí es un poquito más complicado, pero el que por ejemplo se hace una casa unifamiliar, la tendencia es un estilo moderno. ¿Y por dónde pasa ese estilo moderno? Cúbico, blanco, ventanales grandes, mucho cristal, esa es la idea, después ya evidentemente también hay que ajustarse un poco al presupuesto, pero esa es la idea y ahora también hay mucha tendencia con la madera. Ajá. Pero es verdad que el estilo que predomina es un estilo moderno, minimalista. Y atendiendo a todas las condiciones climáticas de sostenibilidad que hay ahora, ¿no? Que a veces un poco os pone la cabeza loca, ¿no? Con todo eso. Claro, yo por ejemplo recientemente he hecho el título tengo el título de Passive House Designer. Sí, wow. Eso me tienes que hablar del tema porque creo que es muy interesante, porque nadie sabe o poca gente sabe lo que es un edificio o vivienda, es que no sé decirlo, con lo cual voy a decir Passive House. Passive House. O ¿vale? Casa pasiva. Casa pasiva, sí. Mejor casa pasiva y así claro, el término es alemán, pero bueno, en el inglés, ¿no? La traducción es casa pasiva. Es un estándar, ¿no? Digámoslo es así. Un estándar. Un estándar quiere decir que tenemos que cumplir con unos requisitos para que sea una casa pasiva, pero no es un sistema de construcción. O sea, yo podría construir en madera, en ladrillo, en hormigón, en metálico, el sistema que yo quiera, el cerramiento, el tipo de cerramiento que yo quiera, pero siempre que cumpla con unos parámetros a los que tengo que llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Son unas viviendas de consumo energético casi nulo. Sí. Lo que hace es que el gasto en refrigeración y calefacción se reduce a un 75%. No porque no ponga la calefacción o ponga un equipo más pequeño, sino porque las condiciones interiores son buenas. Son viviendas en las que se regula para que la vivienda esté todo el año entre 20 y 25 grados. Wow. Entonces, crea unas condiciones de confort que son muy buenas. Partiendo de que el interior ya tiene unas buenas condiciones, pues entonces los equipos que hay que instalar son mínimos. Sí. Y el 25% restante, si lo apoyo con una energía renovable, una placa solar, fotovoltaica, pues consigo que la vivienda sea de consumo prácticamente nulo. ¿Tiene alguna ventaja fiscal, por ejemplo, eso? ¿O no?
Fiscal ahora mismo no, pero sí nos comentan que en tema hipotecas, por ejemplo, sí están bien valoradas porque los estudios que hace el banco consideran que si tú pagas de luz 120 euros y vas a pasar a pagar 50, pues tienes 70 euros más para la hipoteca. Ah, vale. Entonces, sí, no, visto desde ese punto de vista, sí. Claro. Es así. Además que bueno, tienen un valor añadido, ese tipo de casas y demás. Y bueno, hay clientes interesados en ello. Hablamos por ejemplo, en el tema acústico también, por ejemplo. Claro, es que porque hablamos de aislamiento térmico, evidentemente, es fundamental, pero aparte del aislamiento térmico, ¿acústico o no, por ejemplo? Es que una cosa conlleva la otra, porque claro, yo necesito que térmicamente tenga unas buenas condiciones. Para ello son los cerramientos, las fachadas, digamos, y las ventanas, las carpinterías, que sean buenas, y eso a la vez también me consigue un aislamiento acústico. Entonces, en principio parece que están orientadas al confort térmico, pero uno de los efectos que tienen es un confort también acústico. Son viviendas, aunque suena un poco raro, que se podría vivir en ellas sin tener que abrir las ventanas. O sea, no hay puentes térmicos. No hay puentes térmicos, se eliminan los puentes térmicos, y yo podría vivir en la casa sin abrir las ventanas, porque lleva un sistema de ventilación continuo. La velocidad mínima, con lo que yo no escucho. Con lo cual se recupera el calor también. Exactamente. Al ser la impulsión de ese aire es muy lento, 1 metro por segundo, entonces yo no escucho nunca el aire, no tengo la sensación del motor eso no se escucha. Y por ejemplo, en grandes ciudades donde tienen mucho ruido, pues yo tengo la ventana cerrada. Tengo mi casa climatizada, invierno-verano, sin necesidad de tener que abrir las ventanas. Está claro que las ventanas estarán protegidas, habrá protección solar, ¿no? Supongo. Son cristales con protección solar, también se estudia la orientación, favorece siempre la orientación al sur. Depende de la orientación que sea, pues tiene que llevar una protección solar, bien de lama, persiana, en fin, se estudian muchos parámetros y para conseguir esas condiciones de confort. Pero realmente la normativa actual va por esa línea, sin llegar a ser eso, pero la línea es esa. Entonces es verdad que yo creo que es una cosa que al final se va a terminar implantando, no, a lo mejor no al 100%, pero la tendencia es esa. Y yo creo que es un buen sistema. ¿Dónde se aplica? O sea, ¿se aplica en edificios? ¿Se aplica en unifamiliares? ¿En viviendas pequeñitas? ¿Por ejemplo, en un local comercial? ¿Dónde se puede aplicar? En todo tipo de edificios. Aunque el término sea casas pasivas, pero puede ser para una vivienda unifamiliar, para un bloque de vivienda. Hay, por ejemplo, guarderías, locales, puede ser. Una oficina, por clínicas. Ejemplo, para una oficina sería una clínica, por ejemplo, sería fundamental, claro. Tema hotelero, se puede aplicar en todo tipo de... No tiene ninguna restricción en cuanto a uso. ¿Es el futuro o es el presente ya? Aquí es el futuro. Vale. Aquí ahora mismo es el futuro. Lo tengo claro. En el norte de España sí es verdad que está muy implantado ya. Bueno, y en Europa, en Europa más, pero en el norte de España es verdad que está muy implantado, porque a lo mejor ellos tienen más consumo en calefacción. Nosotros al final, con eso de que aquí no hace mucho frío, en invierno pasamos frío en las viviendas. Y al final estás con estufa, con el aire, con la bomba de calor, no sé cuánto, y la factura va incrementando. Es verdad. Ellos tienen la conciencia de que como en el norte hace mucho frío, tengo la calefacción, tengo el radiador con el combustible que sea, y entonces tienen ya un gasto asociado. Entonces es verdad que ellos sí lo entienden más fácil, digamos, el ahorro que pueden tener con el sistema. También es una cultura, ¿no?, de muchos años, evidentemente tienen otra forma. Los muros, por ejemplo, son de una característica determinada que no la tenemos en Andalucía. Sí, pero porque aquí siempre, hasta hace poco, la idea es, aquí no hace frío. Aquí no... Tampoco hace mucho frío. Pero depende de la edificación, depende de la construcción. Hay casas que son congeladores. Ahí tenemos que aprender, Vanessa, mucho de nuestros antiguos, de los romanos, de muchos de las civilizaciones que nos antecedieron, que construían y vas ahora... Con espesores. Claro. ¿Qué pasa ahora? Que si yo tengo un muro de 50 centímetros, le estoy quitando 30 a la vivienda.
Claro, pero te vas ahora a cualquier, no sé, en Cádiz, por ejemplo, capital, o aquí en Jerez, donde hay edificaciones muy antiguas, con muros muy grandes y el fresquito que hace dentro. Tú te vas ahora a la, no sé, que puedo decir la Catedral de Cádiz, como puede decir, por ejemplo, cualquier tipo de edificación que hay aquí en la ciudad. Y se nota el fresquito que hace en pleno verano, tórrido. Que tú entras allí, claro, es por la inercia térmica del muro. Lo que pasa es que económicamente no es rentable, en cuanto a superficie estoy perdiendo superficie. Al final, claro, el metro del suelo es el que es, se le intenta sacar la máxima rentabilidad, reduzco de donde puedo. Entonces, pero muchas veces hay que volver atrás en el tiempo, y hay que recordar que aunque pasaron muchos siglos, la verdad es que nuestros antepasados sabían construir, ¿no? Sabían construir perfectamente. Y ese tipo de viviendas de las que me hablas, pasivas, ¿se hace mucho en la provincia de Cádiz? ¿Habéis hecho muchas? ¿O estáis empezando un poco la andadura? Se está empezando. ¿Hay gente concienciada? Hay gente que le suena algo y cuando tú le explicas, es verdad que sí, la gente se interesa, pero bueno, ¿y esto cuánto me va a costar más? La idea es invierte ahora para en un futuro poder ahorrar, ¿no? Claro, tengo que invertir ahora un poco más, tampoco es una cosa desorbitada, porque en Cádiz, por ejemplo, tenemos muy buen clima. No es el clima de Sevilla, que en verano hace mucho calor, ni tampoco es el frío. Entonces, realmente nosotros con un poquito más llegamos al estándar. Entonces sí es verdad que hay que invertir un poco más, pero tampoco es una cosa desorbitada. Pero el ahorro se nota después. Pero el ahorro se nota. Y se va a amortizar en cuestión de 4 o 5 años, puedes tener amortizado ese poquito más que hay que invertir de inicio. Entonces es verdad que la gente, cuando se lo explica, la gente está interesada. Pero bueno, todo el mundo un poco de, bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? Claro. Y creo, si yo no me equivoco, que certificadas, creo que hay, me parece que son 2 viviendas en Atlanterra. Sí. Y nosotros queremos hacer 2 en Chiclana. Un buen sitio. Si tienen algún tipo de duda o de sugerencia o no se han enterado muy bien de lo que es una casa pasiva o una vivienda passive house, en la página web de VO Arquitectura e Ingeniería hay una explicación perfecta de cuál es el concepto, y seguro que pueden ahí ver y preguntar, y seguro que llaman por teléfono y Vanessa o David o Celia o cualquiera de los compañeros les van a explicar perfectamente qué es eso de una vivienda pasiva y las ventajas que puede llegar a tener. Si tuvieras que definir un proyecto del que te sientes especialmente orgullosa de lo que has hecho, ¿podrías decir alguno, un par de ellos o 3? Pues mira, ahora mismo hay uno que se está terminando. O alguien que dice, no, que yo quiero a todos los hijos por igual. Todos mis hijos... es verdad que todos son importantes. Sí, vale, lo que tú quieras. Pero... dime uno que te diga, me siento especialmente orgullosa de este proyecto. Hay uno que se está terminando, una rehabilitación de una finca en Cádiz, en la calle Obispo Urquinaona, que la parcela tenía una forma muy mala, una geometría muy mala, y incluso con el ayuntamiento nos costó encajar las viviendas, y al final se encajó, nos dieron la licencia y ha quedado muchísimo mejor de lo que ninguno nos esperábamos, porque era una finca con una forma muy larga, se estrechaba. Pensamos que iba a quedar oscura, pero no, ha quedado luminosa, en unas estancias amplias para el centro de Cádiz. La última planta es un dúplex que tiene la azotea, tiene vistas a la catedral, o sea que eso ya es impagable. Pues sí. Eso es impagable. Y la verdad es que no estábamos muy seguros de este proyecto y ha quedado estupendamente. Está a punto de terminarse, de entregar al final de obra. Y yo creo que es una de las que más... Cuando tú vas andando por ahí y dices, esto lo he hecho yo, claro. ese corazón que te empieza a latir como diciendo... Además, cuando tú ves lo que había, claro, y lo que ha quedado... Sí, ¿no? Esa sensación debe ser muy agradable, ¿no? Decir, es que esto lo he hecho yo, ¿no? O sea, que esto no había nada. Vamos, a ver, realmente yo sola no. Sí, bueno, entiéndeme la expresión, un poco como diciendo, yo he contribuido, ¿no? A que eso se haga, debe ser bonito, ¿no? Más que lo que ves ahora, decir lo que había. Y lo que se ha conseguido. Claro, porque hablamos, Vanessa, de 2 conceptos completamente distintos. Por un lado, obra nueva, es decir,
un plan. ¿Parto de cero? Claro, parto de cero, cojo un folio en blanco, bueno, en este caso un ordenador que ya no se hacen los planos, ¿sabes? Y empieza a trabajar de cero, a decir, hay algo hecho y ya tengo que rehabilitarlo. Claro. Pero además, aguantando un poco, pues toda lo que el ayuntamiento, la Junta de Andalucía o tal, te imponga de que aquí no podíamos tocar fachada, la fachada, evidentemente, había que mantener hueco, claro. El patio principal tenía que quedarse en su posición. Después teníamos unos patios muy pequeñitos que no ventilaban. A veces es más complicado, ¿no? Sí, que una obra nueva, sí, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque tienes que adaptar todo a lo que hay. Claro. Wow. Había unos patios muy pequeñitos que no ventilaban, que lo que propusimos fue juntarlos, digamos, en uno un poquito más grande para que diera mejor servicio y bueno, y encajarlo todo con las medidas mínimas, que cumpla el minusválido, el ascensor, la escalera. Y un centímetro más para acá, otro centímetro más para acá, y esto no llega. Y ajustada aquí, ajustada allí. Y la pendiente, wow. Y ahora lo llaman al ayuntamiento y dicen, no, pero cámbiame tal cosa. Y tal cosa ya lo desajusta todo. No, totalmente. Hay un momento en el que te dice, mira, es que la pendiente que tiene es de no sé cuántos grados, pero le falta un grado más. Claro, esta finca, por ejemplo, la fachada es estrechita, tiene dos huecos, en planta primera, segunda, tercera y cuarta, y en la planta baja el acceso al portal, que es el original, está desplazado respecto a la línea, al eje vertical de los huecos. Entonces nos decían, ¿no podéis poner la puerta debajo del balcón? Mire usted, no podemos porque es que si no ya descuadra todo, ya no totalmente. hacemos nada. Y al final, por ejemplo, pues se quedó, que era su posición original, se quedó ahí, pero es que hay cosas que no... Bueno, al final la imaginación al poder, porque ahí hay que tener mucha imaginación. Ahí se le han dado vueltas. Cerrar los ojos y decir, voy a ver ahí lo que no hay para intentar cuadrar todo. Hay veces que lo tienes que dejar 2-3 días y vuelve, y a lo mejor lo ves con otros ojos. Y después que le gusta al cliente, que esa es otra. Claro, sí, hay que cuadre dentro de los intereses del cliente, porque claro, a lo mejor lo más fácil pues hacer una vivienda grande, con habitaciones grandes, pero claro, en este caso era una promotora, lo que le interesa es sacar el máximo rendimiento a la finca. Vanessa, ¿se ven brotes verdes en el camino o no? Sí. De aquí a, por ejemplo, hace un par de años. Sí. ¿Más que antes ahora? Sí. Parece que el sector de la construcción va... Desde hace... pues como unos 3 años, ya la cosa se nota que tanto particulares como comunidades de propietarios se notan más movimiento. ¿Inversores extranjeros también? También. Hay una cosa que a ver si sale, pero que también... no me la va a decir hasta que no salga, como tiene que ser, porque si no sale, curiosamente no sale. Bueno, estamos casi terminando y me gustaría que, bueno, cualquier persona, particular, empresa, o que quiera ponerse en contacto con VO Arquitectura e Ingeniería, lo puede hacer a través de vuestra página web, que es, ¿te la sabes o no? ¿La página web? Sí, voarquitectura.com. Así como suena, UVE, exactamente, ¿no? Escrita la letra V, UVEO, arquitectura.com. O a través tenemos el Instagram, el Facebook, WhatsApp. Ahí tenéis toda la información, tenéis también el email, la dirección, el tenemos teléfono. Un formulario de contacto dentro de la página, por si alguien nos quiere escribir y preguntarnos, porque a lo mejor hay gente que le damos apuro, llama por teléfono, pues lo puede hacer a través del formulario o a través de email, con que nos indiquen algún dato, la localidad y un poco qué es lo que quiere, pues nosotros le llamamos o le pasamos presupuesto sin compromiso ninguno y asesoramos un poquito. Perfecto, pues ha sido un placer, Vanessa, que estés por nosotros aquí, de verdad ha sido un placer y espero que tengáis una buena andadura y mucha suerte en este camino que andáis. Gracias. Estupendo, gracias a vosotros por invitarme. Hacemos, bueno, pues el punto final, nuestro programa avanza aquí en 8 Televisión, la semana que viene volveremos y ya nos queda muy poquito ya para el verano, así que nos quedan pues escasamente, no sé a qué día estamos, bueno, por un par de programas, nos queda nada más para terminar esta temporada. Que pasen una feliz semana y nos vemos la semana que viene. Adiós.